personas que nos acompañan afuera en el claustro de las ánimas, por favor hacer un poco de silencio para no interferir con la comunicación tanto dentro como fuera del auditorio. Gracias. Adelante y atrás. ¿Tienes el micrófono aquí? Aló, buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Taborda. Hoy estoy aquí con Brian McLaughlin. Nosotros somos ingenieros clínicos y trabajamos en el hospital Mass General Hospital en la ciudad de Boston, en Estados Unidos. Antes que nada, queremos agradecerles por la invitación de participar este año en el Foro de la Salud. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y especialmente yo, que también soy colombiana y me alegra mucho compartir este espacio con ustedes hoy. Doctor Haddad, muchas gracias por las dos charlas tan interesantes del día de hoy. Creo que hay algunos de los temas que él tocó que vamos a reforzar en nuestra charla, uno de ellos siendo la confianza y la colaboración. Y no venimos acá tampoco a mostrarles, esto es el trabajo que hacemos en Estados Unidos o de pronto que creamos que estamos haciendo cosas mejores, ¿cierto? De verdad creo firmemente que hay mucho talento aquí en Colombia, talento humano, y tenemos los recursos para trabajar colaborativamente y lograr cosas maravillosas en el sector salud. Hoy vamos a hablarles específicamente de interoperabilidad y conectividad como herramientas claves en salud. Entonces, la agenda de nuestra charla, vamos a comenzar dando una breve introducción del hospital y de nuestro departamento. Para aquellos que de pronto desconocen qué es ingeniería clínica, también vamos a hablar sobre conectividad e interoperabilidad y les vamos a dar unos ejemplos específicos involucrados específicamente con el historial clínico electrónico, que creemos que es algo que la mayoría de los hospitales o muchos hospitales ya están haciendo acá en Colombia, entonces como un punto de partida que tenemos algo en común. Después, Brian va a hablar sobre salud digital, también relacionado, moviéndonos como de esta revolución digital, más relacionado con la cuarta revolución industrial. Y vamos a terminar con algunas conclusiones. Entonces, Massachusetts General Hospital, como les mencioné, estamos ubicados en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Somos el hospital universitario de Harvard University para la Escuela de Medicina. Este año fuimos nombrados el segundo mejor hospital de Estados Unidos del país. Tenemos más de 1.000 camas. Anualmente realizamos aproximadamente 42.000 cirugías, que esto se traduce en 350 y 175 cirugías al día. Tenemos más de 48.000 admisiones hospitalarias. Anualmente también recibimos más o menos 1.5 millones de consultas externas y vemos más de 100.000 pacientes en la sala de emergencia. Nuestro departamento se llama Ingeniería Clínica y de Sistemas Clínicos, más como en la parte de IT. Y nosotros estamos enfocados específicamente en el área quirúrgica, donde sea que haya anestesia. Hay otro departamento en el mismo hospital que se encarga del resto del hospital, pero nosotros estamos enfocados específicamente en el área quirúrgica. Y somos los encargados no solamente del soporte técnico del día a día con cualquier problema que pueda pasar de tecnología médica, pero también de toda la gestión de la tecnología, desde ver qué hay en el mercado nuevo, novedoso para implementarlo, hacer la compra, la instalación, los planes de entrenamiento, de mantenimiento, nos involucramos con la parte regulatoria también, investigación de incidentes, mejoras de procesos, entre otros. Y aquí les pusimos una gráfica de nuestro departamento solo porque quiero resaltar algo que es de pronto interesante, un poco diferente a un departamento de ingeniería biomédica o ingeniería clínica convencional. Nosotros trabajamos bajo el mismo director, hombro a hombro, con ingenieros de sistema o de software, lo cual nos permite colaborar entre nosotros e intercambiar este talento humano para hacer impactos muy interesantes en el área de la salud, para no solamente los pacientes, pero también para nuestros procesos internamente. Ahora hablemos un poco de conectividad. Cuando pensamos de conectividad, como lo primero que se me viene a la mente es como algo conectado a la red. Y la realidad es que vivimos en un mundo conectado. Nuestros celulares, teléfonos, carros, casas, ahora todo está conectado. Y la verdad es que pues, la salud no es una excepción. Ahora vemos cómo la tecnología cada día toma un papel más fundamental en el área de la salud y cómo muchos de los procesos cotidianos de nuestros flujos de trabajo normales son más digitales. Y esa necesidad de intercambiar información internamente en nuestra organización, pero también externamente, se vuelve aún más necesaria.
Y no es un secreto para nadie que el sistema de salud, el sector de salud, es un sector complejo donde se manejan altos volúmenes de información y donde el paciente debería ser el centro de todo esto. Nosotros tenemos información no solamente clínica, de datos en parámetros clínicos, pero también están los laboratorios, las farmacias o los medicamentos, la parte de facturación. Y esta información no es solamente importante para el paciente, también es importante para la organización. Si esta información no llega a tiempo, llega incompleta o es errónea, puede acarrear diferentes consecuencias, no solamente para el paciente, en seguridad del paciente, también en su experiencia, satisfacción del paciente, si es un tema también de importante interés, pero también puede acarrear consecuencias financieras para las organizaciones y también en la parte regulatoria, donde podemos vernos en aprietos por tener información inconsistente o errónea o incompleta. Entonces, más allá de hablar de conectividad, digamos que la invitación es a empezar a pensar más en interoperabilidad. Y lo que quiero decir es cómo vamos a nosotros facilitar el intercambio sincronizado y colaborativo de información, no solamente internamente en los departamentos de nuestras organizaciones, pero también externamente. ¿Cómo vamos a pasar de pensar en sistemas que están aislados a ver más todo como una red que se conecta, relacionándolo un poco a lo que decía el doctor Hader también? Y yo creo que es muy importante generar estos espacios de colaboración con las diferentes entidades del sector salud. Entonces, hospitales colaborando con empresas, con universidades, con el gobierno, aseguradoras. Nosotros en MGH, en Massachusetts General Hospital, hacemos mucho de este trabajo. Trabajamos muy cercanamente con la Universidad Massachusetts Institute of Technology, o MIT, es una de las universidades más importantes del mundo, y también trabajamos muy cercanamente con los vendedores o las empresas de equipos biomédicos, de equipos médicos, de dispositivos médicos, no solamente desarrollando nuevas ideas para nuevas tecnologías que van a salir en el mercado, pero también les damos retroalimentación de nuestros flujos de trabajo, las necesidades clínicas que vemos en el hospital, que son informaciones que ellos desconocen porque no viven eso en el día a día. Y es aquí donde podemos complementarnos para sacar mejores soluciones al mercado, que estemos de verdad enfocados en las soluciones que se necesitan, en las necesidades reales. Bueno, ahora uno de los casos que queríamos compartir hoy con ustedes sobre interoperabilidad es más específico con la integración de dispositivos médicos. Entonces, actualmente la mayoría de los hospitales acá en Colombia, tengo entendido, muchos de ellos por lo menos ya tenemos un historial clínico electrónico. Pero en este historial clínico electrónico los proveedores de salud tienen que entrar todos los datos vitales de los pacientes, los parámetros clínicos de una forma manual. Nosotros en Massachusetts General Hospital, al igual que en muchos otros hospitales en otras partes del mundo, tenemos estos dispositivos médicos integrados al historial clínico electrónico. Lo que esto significa cuando digo integrados es que toda la información pasa de manera automática al récord del paciente. Y no sé si este es el récord del paciente de nosotros. Y acá en una sola pantalla, el proveedor de salud, en este caso un anestesiólogo, puede ver toda la información de estos diferentes dispositivos médicos en una sola pantalla, en vez de estar mirando 3, 4 monitores diferentes. Al mismo tiempo, porque están conectados a la red, tenemos la facilidad de capturar y almacenar toda esta información en servidores, en bases de datos. Y esto nos permite hacer un sinnúmero de análisis de información, pero también podemos tener la garantía de que la información está ahí, devolvernos en el tiempo, nos ayuda para trazabilidad del paciente, entre otros beneficios. Acá les tengo una foto que les quería mostrar. Esta es una foto de uno de nuestros quirófanos. Acá tenemos una máquina de anestesia, un monitor de signos vitales, un monitor de sedación de anestesia que básicamente mide las ondas del cerebro del paciente cuando está bajo la anestesia. Y todos estos están conectados a la red y están enviando la información al mismo tiempo, al récord del paciente. Discúlpame un segundo. Bueno, lo que también quería decirles acá es que, como les mencioné, nosotros trabajamos específicamente en los quirófanos y ustedes dirán, esto no es necesariamente relevante para todas las áreas de un hospital,
Para los quirófanos, al igual que las unidades de cuidados intensivos, nosotros manejamos un mayor número de dispositivos médicos que en otras áreas de los hospitales. Y también los pacientes que se ven en estas áreas requieren un monitoreo más estricto, donde se toman signos vitales cada minuto y a veces los proveedores de salud están en la necesidad de entrar esta información cada 5 minutos en el historial del paciente, cuando en otra área del hospital puede que tomen signos vitales, no sé, cada media hora, cada hora, entonces de pronto no ven un impacto tan grande. También quiero resaltar que obviamente las necesidades varían de organización a organización. No significa porque nosotros estamos integrando 4 dispositivos en un quirófano, por ejemplo, todo el mundo lo está haciendo igual. Toca analizar cuáles son las necesidades específicas de su organización. Puede que en una solo tenga sentido integrar un monitor de signos vitales y en otra tenga más significado integrar 5 dispositivos médicos. Y también cuestionarse qué tipo de información queremos capturar. Puede ser información numérica solamente, pero también hay muchas opciones. Se pueden llegar a la resolución de milisegundos de información, si esto es algo que están interesados, o en almacenar ondas, por ejemplo, en electrocardiograma. Todo esto son opciones que están en el mercado pues, con la tecnología actual. En esta gráfica solamente les quiero mostrar que para hacer esto posible se necesita una infraestructura y que de pronto se apoyen ya en el talento humano que tienen en sus organizaciones, como pueden ser ingenieros de software, de sistemas, si cuentan con ingenieros biomédicos para soportarla. Y la buena noticia es que pues si la mayoría de las organizaciones, o más específicamente hospitales, ya tienen un historial clínico electrónico, ya tenemos parte de esa infraestructura en lugar. Entonces ya se trata más de trabajar colaborativamente con estos diferentes grupos de trabajo, también con el personal clínico para ver cuáles son las necesidades, de pronto dónde podemos mejorar, para ver cómo tomamos este paso más allá para lograr esa integración. Y una vez se tenga una infraestructura un poco más robusta, parte de esto es Integration Engine o motor de integración, lo cual nos va a permitir no solamente adquirir información de los equipos médicos, pero también podemos ahora integrar otros sistemas clínicos que están en el hospital. Entonces, si tenemos un sistema para el banco de sangre o un sistema para farmacia o el mismo sistema de facturación, todo esto se puede integrar. Y el objetivo final es tener un récord único para el paciente, tener una sola fuente de información donde ahí podemos entender todo lo que está pasando con este paciente en cualquier encuentro clínico. Entonces, para resumir este ejemplo de integración de equipos médicos y otros sistemas clínicos de información, algunos de los beneficios que nosotros encontramos es productividad, ¿cierto? Les estamos eliminando al personal la necesidad de tener que entrar datos manualmente. Y al hacer esto, les estamos liberando este tiempo para que lo puedan utilizar en tiempo de calidad, pues proveyendo cuidado a los pacientes, que es al final y al cabo del trabajo de ellos. También, como les mencioné, teniendo un récord único, un solo lugar donde va a estar toda la información capturada relacionada a este paciente, vamos a evitarnos esfuerzos duplicados. Y a lo que me refiero con eso es que vamos a evitar, por ejemplo, eventos adversos. A veces hay una alergia que es desconocida, el paciente no se acuerda y de pronto en algún momento se documentó, pero pues la información no está en ninguna parte. Y esto, le damos un medicamento al paciente, nos va a costar más al sistema como tal tratarle la alergia a ese paciente. Eso solamente pues, es un ejemplo. O se necesitan ciertos exámenes o el paciente está en algún tratamiento, pero esto es información desconocida o incompleta, de pronto estaba en otro sistema, no está integrado. Entonces terminamos volviendo a enviar estos exámenes, mandando tratamientos, medicamentos y todo esto va a resultar en un mayor costo para el sistema de salud. Cuando hablo de seguridad del paciente o exactitud de la información, es porque ya no estamos haciendo esta entrada manual, ¿cierto? Todo está automatizado, todos estos datos pasan de forma automática. Entonces, somos humanos, nos cometemos errores. Cuando estamos entrando información manualmente, pues hay una oportunidad de ahí de entrar información errónea al sistema. Entonces, ahí vamos a facilitar, a mejorar la exactitud de la información. También todo el tema de trazabilidad. Como les mencioné, toda esa información está capturada en un servidor o una base de datos donde se va a tener entendimiento completo de lo que pasa con el paciente, quién atendió al paciente, todos los tratamientos, medicamentos que tuvieron que ver con el paciente y podemos ver información histórica porque ya que son servidores se puede aumentar la capacidad y almacenar datos por el tiempo que ustedes lo necesiten.
En el módulo de nosotros de la historia clínica electrónica hay un módulo para facturación. Y esto también significa un beneficio financiero para la organización, porque vamos a saber con exactitud los exámenes, medicamentos, todos los procedimientos que tuvieron que estar con el paciente, porque todo está interconectado. Entonces es muy poco probable uno perder información porque todo está conectado, todo está automatizado. Y también tenemos la certeza que, perdón, que se trata de un paciente real, porque también hay datos ahora clínicos asociados que sabemos que están viendo automáticamente de los dispositivos médicos, no es nadie entrando información manualmente. Y últimamente, al tener esta cantidad tan masiva de información, abrimos la puerta a un sinnúmero de aplicaciones. Brian va a hablar ahora en unos minutos de seguridad, de salud digital, inteligencia artificial, un poco más relacionado con el tema de la cuarta revolución industrial, algunas aplicaciones y ejemplos. Bueno, el segundo ejemplo que queríamos compartir con ustedes hoy es sobre el manejo de dispositivos implantables y suministros. Los quirófanos en MGH representan más del 40% del ingreso del hospital y los costos de los suministros son normalmente un 50% total del costo operacional de los quirófanos. Entonces ya solo al decir esto sabemos que es un tema importante financieramente para la organización y debemos tener un manejo bien establecido sobre ellos para no generarle pérdidas a la institución. Y hace un par de años nos dimos cuenta que específicamente en los quirófanos híbridos, que esta es una foto, que es donde hacemos procedimientos quirúrgicos que también involucran imagenologías. Normalmente en estos procedimientos se utilizan dispositivos implantables, suministros muy especializados, que todo esto tiene un alto valor económico, y nos dimos cuenta que los productos de consignación teníamos una pérdida ahí significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, teníamos ciertos productos en el hospital y después el vendedor o el proveedor decía que habíamos utilizado, por ejemplo, XY, pero nosotros no teníamos prueba en la documentación en ninguna parte que los habíamos utilizado. Pero como no estaban ahí, nos tocaba pagarlo. Y en un periodo de 6 meses, solo en quirófanos híbridos, estábamos perdiendo $110,000 más o menos. Entonces, era un problema que teníamos que resolver porque esto solamente era una pequeña porción de toda la imagen. Nosotros tenemos ahora 62 quirófanos, pero esto solamente estamos hablando de quirófanos híbridos. Entonces, además de hacer mucho entrenamiento con el personal de departamento de manejo de suministros y también el personal clínico, también hicimos una investigación a ver qué productos habían en el mercado y cómo nos podíamos beneficiar también de la tecnología que está ahí como una herramienta, en este caso de manejo de suministros. Nosotros implementamos unos gabinetes de radiofrecuencia y ya les voy a explicar en un segundo cómo funcionan. Pero lo interesante de los gabinetes de radiofrecuencia era el sistema operacional de ellos. Entonces, nos permitía, porque ya teníamos una infraestructura para la integración de equipos médicos que les conté y también para el historial clínico médico, este sistema podía recibir información. Acá en este lado tenemos todo lo del historial clínico. Acá. Podía recibir información de todos los procedimientos que iban a pasar en un día y los pacientes que íbamos a atender a nosotros en los quirófanos. Pero era comunicación en ambos sentidos. Entonces, una vez se hacía un procedimiento, la información de qué suministros especializados o dispositivos implantables se habían utilizado, esta información se mandaba automáticamente al récord del paciente. Y otra característica del sistema es que en parte del sistema se podría entrar la información de los códigos de facturación que se utilizan para nuestro sistema de facturación. Entonces aquí estamos haciendo la asociación producto, código de facturación paciente y todo esto estaba almacenado en el récord único del paciente. Y la forma como funcionan estos gabinetes, resumidamente se los voy a explicar, es que cuando pongamos el ejemplo de un dispositivo implantable, llega al departamento de manejo de suministros, acá hay unas estaciones donde se entra la información. La mayoría de los empaques y las cajas vienen con un código de barras, entonces se puede escanear esa información en estos computadores y el sistema va a imprimir un sticker, que ahorita se los paso si lo quieren ver. Entonces es un sticker que pues, por acá parece un sticker normal,
pero ahorita lo miran por detrás y tiene como un chip de radiofrecuencia, pero estamos hablando de radiofrecuencia pasiva. Esto ya una vez puesto en el dispositivo se pone dentro del gabinete y cuando el usuario vaya a tener que sacar algún dispositivo o suministro del gabinete, tiene que identificarse con su carnet de la organización, lo escanea en la puerta del gabinete, perdón, y en este momento va a ver en la pantalla del gabinete toda la lista de los pacientes o de los procedimientos que van a pasar en ese día. Entonces tiene que seleccionar a dónde es que se va a poner este implantable, a qué paciente. Y una vez esto pasa y se cierra el gabinete como tiene unos sensores que puede detectar estos chips de radiofrecuencia, va a ser como un autoinventario y se va a dar cuenta de qué producto está faltando, ¿cierto? Entonces así es que hace la asociación del paciente que seleccionó el usuario con el producto que está faltando y se sabe para dónde va porque seleccionamos el usuario que está asociado al procedimiento. Entonces esta información pasa automáticamente al historial clínico de ese paciente. Aquí les quiero mostrar un pantallazo de una parte, porque ni siquiera tengo toda la lista de lo que se documentaría en un caso de cirugía normalmente, para que tengan una idea pues como de la magnitud. Aquí tenemos el módulo en el historial clínico para implantables y aquí para suministros. Y esto sería información que normalmente las enfermeras, en nuestro caso, no sé cómo sea acá, las enfermeras tienen que entrar manualmente, uno por uno, especificar todo lo que se usó, a veces tienen que entrar número de lote, número serial, es demasiada información para ellas digitar y esto puede tener varias consecuencias, puede que no entren todo, lo cual va a significar una pérdida para la organización financieramente. También podemos exponer el paciente a brechas de seguridad porque si no tenemos toda la información detallada de lo que se utilizó y el día de mañana hay una alerta en algún dispositivo implantable, hay un recall, no tenemos esa trazabilidad. Entonces aquí estamos quitándole esa carga a la enfermera o al personal que está encargado de hacer esto y al mismo tiempo estamos asegurando que la información sea precisa, ¿cierto? Lo que vamos a causar efectos no solamente en el mejoramiento de los procesos siendo los más eficientes, pero en la seguridad del paciente. Entonces, para el ejemplo que les había dado al principio, que era como el ejemplo piloto, que estaba enfocado en quirófanos híbridos, nosotros pudimos reducir la variabilidad hasta un 90%, entonces pasamos de perder $110.000 en un periodo de 6 meses a 12.000, todavía con mayor lugar para mejorar, ¿cierto? Pero al darnos cuenta de este impacto decidimos llevarlo a un nivel más grande e instalar más de estos gabinetes en otras áreas quirúrgicas o de procedimientos. Bueno, para resumir, algunos de los beneficios que podríamos obtener de este tipo de tecnología es un mejor manejo de los inventarios. Este segundo es interesante, entonces porque ya tenemos toda esta información capturada en una base de datos, nos da la oportunidad de hacer muchos análisis con estos datos y uno de ellos es buscar oportunidades para estandarización y reducir costos. Entonces, por ejemplo, hay un procedimiento donde es un procedimiento cardíaco, volvamos al ejemplo del procedimiento cardíaco y tenemos 5 cirujanos. Y nos damos cuenta porque tenemos la información y es fácil de accederla, fácil de analizarla, que uno de los cirujanos usa un dispositivo diferente al resto de su equipo o usa suministros diferentes que quizás pueden ser más costosos. Y no significa que vamos a forzar a este cirujano a hacer las cosas diferentes, pero simplemente se abre el diálogo para indagar por qué se está haciendo las cosas diferentes o si le está costando más a la organización, porque de pronto tiene una razón clínica, pero puede que no, puede que también desconozca de estos otros suministros o de estos otros dispositivos y se puede lograr una estandarización. Y al lograr estandarización también podemos lograr hacer mejores negociaciones con los vendedores. Entonces es otra oportunidad para ganar financieramente las organizaciones. También se pueden evitar que los productos se expiren. El sistema puede arrojar reportes en un correo electrónico donde le informaría al personal de suministro, al departamento de suministros, qué productos o qué dispositivos se deben usar antes de que se venzan o se expiren. Y también porque otra vez somos humanos, esto puede pasar en la interfaz del usuario en el gabinete, también le da una alerta como en tiempo real si llegásemos a sacar algo que va a expirarse. Entonces, para otra vez seguridad del paciente, evitar este tipo de eventos. También nos ayuda a facilitar la administración de los niveles de stock.
Entonces, al tener la información ahí, podemos ver si estamos pidiendo más o menos de cierto suministro o dispositivos y manejar esto de una manera más eficiente. Y también podemos generar reportes que nos digan cuando estamos por debajo de los niveles de stock. También es otra mejora para el departamento. Ya les hablé de la facturación más precisa por la asociación que se puede hacer con los códigos de facturación y la trazabilidad. Bueno, ahora voy a pasarle la palabra a Brian, quien les va a hablar de salud digital y algunos ejemplos que estamos haciendo en el hospital. Es un poco difícil seguir Alejandro. Todavía la sala está llena, entonces gracias a ustedes por estar aquí. Y muchísimas gracias a Andy por la oportunidad de estar aquí con ustedes a presentar. Es mi segunda vez presentando en Colombia. Es un verdadero placer estar acá de nuevo. Bueno, ¿qué es salud digital? Básicamente es la convergencia de tecnologías digitales o tecnologías de información en salud. ¿Y cuáles son los beneficios que ofrecen salud digital? Entre otros, podemos aumentar la eficiencia del servicio de salud. Además, tenemos la oportunidad de dar servicio de salud más personalizado y preciso al paciente. No pacientes, pero él o la paciente como individual. Con información sobre el paciente más preciso, podemos lograr cuidado más específico. Siguiendo el tema de confianza y colaboración, podemos proveer mayor accesibilidad a los datos en salud, no solamente al personal médico, pero a la vez al paciente. Mejor colaboración para el personal y más confianza para el paciente. También podemos usar la tecnología para ofrecer nuevos modelos de atención al paciente. Por ejemplo, telesalud, algo ya realizado, sensores personales o wearable devices, algo ya en desarrollo y, perdón, ¿dónde está el mouse? Aquí estamos. Perdón. Inteligencia artificial, un tema también en desarrollo, pero más en el futuro. La raíz de salud digital es la historia clínica electrónica. En los Estados Unidos, hace 10 años, una agencia de salud, los Centros de Medicare y Medicaid Servicios, iniciaron un programa incentivo para promover la adopción y uso de la historia electrónica. Los objetivos eran, por supuesto, el mejoramiento de la calidad y seguridad de salud y de importancia igual, involucrar los pacientes y sus familias en el cuidado de salud, que haya una mayor transparencia, pueden tener un rol tomando decisiones sobre su salud y por esto ganar más confianza en el sistema de salud. Además, con la compartiendo de datos, el personal médico puede mejorar la coordinación en la atención, compartiendo información y colaborando unos con otros. Con cantidades de datos grandes, tenemos la oportunidad también a mejorar la salud de la población y salud pública. Y finalmente, especialmente con creciendo cantidades de datos, tenemos la obligación a proteger la información confidencial del paciente. Para lograr y medir la adopción de historias electrónicas, hay 3 etapas progresivas de uso significativo. La primera solamente es la captura y distribución de datos. La segunda es el uso de salud digital para desarrollar procesos clínicos usando tecnología más compleja para avanzar nuevos modelos de la cuidado de salud. La tercera es la mejora de resultados clínicos para demostrar una tendencia a salud mejor. Y recientemente los centros CMS cambiaron el enfoque de uso significativo para promover
interoperabilidad y acceso a la información en salud. Hay otra agencia también en los Estados Unidos con interés en salud digital, la FDA, similar a INVIMA en Colombia, cual ha publicado su plan de innovación en salud digital. El intento del plan es colaborar con empresas en salud digital a promover la innovación y facilitar el sendero al mercado. Ha implementado algunas nuevas reglas bajando trámites para productos de menos riesgos. Por ejemplo, un sistema para recolectar y almacenar datos tiene menos riesgo que el sistema con semi-autonomía que puede tomar decisiones. Bueno, vamos a volver y explorar en más detalle las 3 etapas de uso significativo. La primera es basado en datos históricos. Uno de los 2 objetivos es recolectar datos por ingreso manual, por integración de dispositivos médicos en que Karen ha elaborado, integración con sistemas de laboratorio y también, como Karen ha compartido, integración con sistemas de cadena de suministro. El otro objetivo de esta etapa es compartir datos. En nuestro hospital tuvimos sistemas independientes y aislados. Y estamos alcanzando un sistema común. Y también no solamente queríamos compartir dentro del hospital, pero entre hospitales con sistemas diferentes. Por eso se necesita un sistema común, con formato común, con acceso universal. También queríamos compartir información con el paciente, naturalmente, y por esto tenemos portales en web para el paciente a mirar su historia. La segunda etapa es el avance de procesos clínicos. Cuando tenemos datos en tiempo real, lo podemos usar en nuevas tecnologías como telesalud, sensores personales o wearable devices, monitoreo remoto y inteligencia artificial. En un rato voy a dar unos ejemplos de cada uno. La tercera etapa, la mejora de resultados clínicos, incluye el uso de datos no solamente en tiempo real, pero mirando al futuro con datos predictivos. Hay maneras varias en cual podemos medir resultados clínicos como mortalidad y movilidad, readmisiones, transferencias a UCIs, infecciones nosocomiales. En los Estados Unidos, los hospitales no reciben reembolsos para el tratamiento de infecciones nosocomiales porque las aseguradoras consideran que es culpa de los hospitales. Tiempo de estancia. En nuestro hospital es un tema muy importante por 2 razones. La primera, el manejo de camas disponibles es un problema grande. Y la segunda, generalmente los reembolsos son independientes de tiempo de estancia. Y no podemos evitar la medición del costo de tratamiento. Pero con cualquier medición, todavía los resultados son limitados y no hay suficiente información que pueda demostrar que hay cambios significativos en las tendencias a salud mejor. Un proceso clínico avanzado es telesalud. Por ejemplo, hemos tenido éxito con un programa Telestroke para el tratamiento de accidente cerebrovascular por neurólogos. Es una tecnología realizada en Colombia, como en los Estados Unidos, entonces adelantaré al próximo ejemplo. Sensores personales o wearables. Son biosensores portátiles pequeños que los pacientes llevan directamente en su cuerpo. Tienen conectividad inalámbrica y se provee información cual es continua, no invasiva y en tiempo real. Con los 3 podemos realizar monitoreo continuo y remoto para pacientes ambulatorios o no encamados. Un uso de los sensores es para la detección temprana del deterioro
para los pacientes en pisos normales, ¿no? Cuando los señales vitales están medidos cada 60 minutos o menos. También los sensores van a ser muy útiles para el monitoreo de pacientes en casa. Hay varios parámetros disponibles comercialmente y muchos otros en desarrollo, desde detección de caídas a nivel de glucosa a ritmo cardíaco. Siguiendo con el tema de colaboración, algunas médicas y médicos en nuestro hospital ya están probando el uso de un sistema de la empresa AlertWatch para el monitoreo remoto de pacientes. Su sistema agrega datos de fuentes múltiples y muéstralos en una sola pantalla que es fácil de leer y interpretar. Las fuentes incluyen la historia electrónica, resultados del laboratorio y datos directamente de los monitores. Se puede hacer clic en cualquier órgano para ver información más detallada y un objetivo en todos los hospitales es reducir alarmas no accionables o alarm fatigue. Por esto es necesario definir límites de alarmas para mantener la seguridad del paciente, pero evitar alarmas falsas. Y de más importancia, es necesario definir las acciones del personal médico en caso de alarma, especialmente en caso de monitoreo remoto. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer qué y cuándo? El sistema muestra promesa. En estudios en otros hospitales se ha demostrado que ha existido una reducción en el costo de tratamiento y el tiempo de estancia, pero todavía no se ha demostrado una diferencia significativa en los resultados importantes clínicos, ¿no? Bueno, tenemos más trabajo. Mirando más al futuro, vamos a hablar de inteligencia artificial, un tipo de inteligencia artificial que ya está siendo explorado en salud es Machine Learning. En Machine Learning, algoritmos están usados para predecir eventos en el futuro usando datos en tiempo real. Grandes cantidades de datos históricos, incluyendo eventos de interés y además las condiciones anteriores a los eventos, están usados para desarrollar algoritmos para reconocer las condiciones antes del evento. Un proceso de retroalimentación es usado para ajustar el algoritmo. Algunos ejemplos de uso son predecir eventos futuros críticos como paro cardíaco, identificar deterioro de los pacientes con anterioridad, predecir cuándo un paciente se va a dar de alta, interpretación de imágenes diagnósticas y controlar los dispositivos médicos en un ciclo cerrado usando retroalimentación en tiempo real. Por ejemplo, acá en Colombia, la empresa Bioin Soluciones en Medellín ha desarrollado un sistema de ciclo cerrado para controlar anestesia intravenosa con monitores de la profundidad de sedación. Para lograr las tecnologías más avanzadas se requieren montañas de datos. La historia clínica electrónica recolecta datos cada minuto y no tiene la capacidad de recolectar curvas o waveforms. Solamente es un récord histórico y no proveer datos con la resolución necesaria para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial o a veces para lograr estudios académicos. La llamada Data Lake recolecta datos cada milisegundo, se puede reconstruir waveforms y almacenar datos masivos para usos que lo requieren. En cualquier sistema de almacenamiento, por supuesto, la interoperabilidad es crítica para el uso exitoso de los datos.
Datos de fuentes diferentes deben compartir el mismo formato y con una resolución de milisegundos. También los datos deben estar sincronizados. Bueno, basta de salud digital, ya devolveré el podio a Karen para dar nuestros mensajes a llevar. Gracias, Brian. Entonces, para concluir nuestra charla, esperamos primero que la hayan encontrado interesante. Al final tendrán el contacto de los dos si tienen alguna otra pregunta, también preguntas más técnicas, estamos ahí para servirles. La primera conclusión o mensaje que queremos que se lleven es que la interoperabilidad no solamente estamos hablando de integrar sistemas clínicos o equipos médicos, también esperamos facilitar con esto, pues abrir un poco y dejarle la idea de facilitar la colaboración entre departamentos internos y también con otras entes del área de la salud, entre gobierno, empresas, aseguradoras, universidades y hospitales, y por supuesto también involucrar al paciente. También podemos usar la infraestructura y los recursos que ya tenemos en nuestras organizaciones como punto de partida para facilitar interoperabilidad y conectividad con otros sistemas clínicos y dispositivos médicos. Entonces, lo que les decía, la mayoría de los hospitales ahora también tienen historiales clínicas médicas y tienen recursos, talento humano que podemos utilizar para tomar este siguiente paso. La salud digital puede generar impactos muy positivos en salud. Podemos obtener mayor información para el personal clínico y los pacientes también, que haya una mayor transparencia para ellos, aumentar la accesibilidad a los servicios de salud, en caso de telesalud o de los wearable devices que Brian nos estaba contando, y también significan nuevos modelos para la prestación de servicios de salud. Finalmente, otra vez debemos trabajar en equipo para poder adaptarnos y ser exitosos en este mundo que está cambiando aceleradamente por la tecnología en el ámbito de la salud también. Muchas gracias.